Semanal, damos inicio con una palabra de oración, como cada semana, ¿verdad? El privilegio y el honor que tenemos de estudiar juntos la palabra del Señor. Señor y Padre, queremos orar a tu nombre, Señor, invocar tu precioso nombre, tu maravilloso nombre. Gracias por tus bendiciones, tus beneficios cada día, tu misericordia, Señor, la cual disfrutamos, Señor, ampliamente y generosamente. Ahora, Señor amado, queremos ponernos en tus manos, confiar en ti, Señor, para que tú nos des el entendimiento. Confiar en ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Confiar en ti, Señor amado, para despojarnos más de nosotros mismos y aprender, Señor, exactamente lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, pedimos por aquellos que estamos aquí, aquellos que vienen en camino, aquellos que están quizás también acompañándonos a través del internet. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a revisar y reconectarnos con lo que venimos diciendo la semana pasada. La semana pasada llegamos al verso, hasta el verso 8. Hoy nos toca mirar y estudiar el verso 9 del verso 9 al 13 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 4. Y nuestro tema hoy es expuestos al sufrimiento de los impíos. Tenemos que hablar de estas cosas, ¿verdad? Como dicen en el mundo, guerra avisada no mata soldado. Y cuanto más el cristiano que sabe que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Estamos listos, ¿verdad? Como decía mi pastor hace 40 años, uno tiene que estar listo para predicar y tiene que estar listo para morir. Y el cristiano vive en esa línea de riesgo y en esa línea de fe, y está tranquilo y descansa en el Señor. Así que el tema que vamos a encontrar aquí, hablando del ministerio de los apóstoles, del ministerio del apóstol Pablo, y esta exposición que hace el apóstol para calmar y solucionar esta situación de división, de contienda, de partidismo religioso que había en la iglesia. Ahora él toma esto en una manera personal, por supuesto, dirigido por el Señor, para exponer delante de la congregación, de los ojos de los hermanos, lo que realmente es el ministerio. Y que lo que está pasando con esta situación de partidismo en la congregación, pues es algo realmente que es una perdera de tiempo, es algo que compromete el testimonio cristiano, es algo que hay que solucionarlo a la brevedad posible, es lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo. En la iglesia del Señor, el ser ejemplo, como vimos la semana pasada, es vital para un discipulado eficaz. Aquí no se trata solamente de enseñar bien, de estar en la correcta doctrina, ser teológicamente exactos, pero vivir esa teología y vivir esa doctrina. De eso realmente es lo que es el verdadero discipulado, el discipulado eficaz. Enseñar sin dar el ejemplo es puro bla bla, como se dice. Seamos francos. Enseñar la palabra del Señor sin dar ejemplo, ¿verdad? Eso corresponde y está registrado, y el Señor Jesús lo combatió. Eso se llamaba fariseísmo, eso se llamaba hipocresía, ¿verdad? Peor aún, realmente la palabra hipocresía es lo máximo que podríamos decir en esto. El hipócrita, el fariseo, el religioso en los tiempos del Señor Jesús, y se parece mucho a los políticos de hoy día, ¿verdad? Haz lo que digo y no lo que hago. Haz lo que digo y no lo que hago. Como el médico, ¿verdad? Que el ejemplo que pusimos la semana pasada, que le dice al hombre que está con un problema de neumonía y que sabe que fuma, le dice, mire, usted para solucionar su problema tiene que dejar el cigarrillo. Pero el médico le está dando ese consejo con un cigarrillo en la mano. Desde el punto de vista cristiano, por supuesto, lamentablemente, tenemos malos ejemplos. Y estos malos ejemplos muchas veces se repiten y debemos evitarlo. El apóstol Pablo justamente está
interviniendo aquí en la iglesia a los Corintios, una iglesia que él mismo fundó, justamente para que la gente no repita este error. Ya habían algunos líderes, 3, 4 líderes, que estaban formando sus grupitos y que la gente los estaba apoyando. Y eso estaba dividiendo la iglesia. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa cuando un nuevo creyente, cuando una persona que viene a la iglesia por primera vez y ve eso, por supuesto que va a pensar que eso es normal, que eso está bien, y pues va a repetir eso y se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar. Pero gracias a Dios, en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, estas cosas se paran inmediatamente, en amor por supuesto, pero con firmeza. Así que necesitamos ser como los apóstoles decían, ¿verdad? No tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Eso realmente es discipulado eficaz. Me encantaría tener un curso sobre discipulado eficaz, ¿eh? Sería muy bueno poder hacer eso. Ahora, con todo, como creyentes siempre seremos ejemplos de algo. Así que debemos tener cuidado. Los apóstoles sabían de esta realidad, de esta norma espiritual y forma de hacer discípulos, forma de hacer iglesia. Y por eso ellos eran cuidadosos con sus vidas, especialmente el apóstol Pablo. El ministerio de ellos no solo estaba respaldado por una doctrina y teologías basadas en la vida de Cristo y toda la palabra de Dios, sino cómo ellos estaban dispuestos y expuestos a vivir y sufrir por ello. Es fácil aprender, es fácil a estudiar, pero no es fácil vivir y practicar la palabra del Señor. Sobre todo si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer por amor al Señor. Pablo sabe que los creyentes de Corinto son sinceros, que son genuinos, que tienen una fe verdadera, pero necesitan dirección, necesitan corrección para que esa fe realmente sea sólida y a toda prueba. Así que lo que vamos a ver aquí son algunas marcas en el pasaje de hoy, del verso 9 al 13, vamos a ver algunas marcas en la vida de un verdadero apóstol, en la vida de un verdadero creyente y en la vida de un discípulo que realmente es eficaz. Así que vamos a tomar la vida del apóstol Pablo, como él mismo la expone aquí y nos comparte, y vamos a sacar algunas lecciones espirituales para nuestra propia vida. Vamos a leer entonces en el capítulo 4 de 1 Corintios, los versos 9 al 13. Nos dice así la palabra del Señor: porque según pienso, recuerden, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios hablando, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Verso 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos y padecemos persecución y la soportamos. Y el último verso, el verso 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Ahora, si ustedes conectan el verso 9 con el verso 3, tenemos un solo contexto. Aquí realmente es la idea de ser vistos por los hombres, de ser visto por Dios, de ser visto por los ángeles, de ser vistos por el mundo, ser vistos por todos. El cristiano, el Hijo de Dios, aquel que es un discípulo eficaz de Cristo, está expuesto a ser visto por todos. Y por lo tanto debe tener cuidado y debe ser un ejemplo a aquellos que los ven. Así que ese es el principio y ese es
el tema, pero como vamos a ver aquí, en medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio de muchos trabajos. Ahí es donde quizás es más difícil, ¿verdad?, ser un discípulo eficaz de Cristo, ser un buen cristiano. Pero ahí es donde está la medida, donde el apóstol se mide a sí mismo y está enseñándole a la iglesia de Corintio que uno puede ser fiel aún a pesar de todas estas cosas. Cuanto más ellos, que están tan bendecidos en la iglesia de Corintios, con dones, con habilidades, ¿verdad?, con recursos, ¿recuerdan? Ya deberían estar ellos sin ningún inconveniente, al contrario, usando todo eso para crecer y desarrollarse como creyentes y tener una iglesia pero fuerte, sólida. Ahora, Pablo ha venido hablando y manejando una situación de división, mejor dicho, de partidismo religioso en la iglesia de Corinto. La manera de terminar con este problema no solo fue denunciándolo, sino encauzándolo y dándoles a entender qué es lo correcto que debe ser en la iglesia. Y poniéndose él mismo como ejemplo, diciéndole a la congregación de Corintio que no es algo imposible de solucionar, que la situación y el problema que ellos están teniendo no se compara con las cosas que él ha vivido y que en Cristo Jesús las ha solucionado y ha podido ser ejemplo y dar buen testimonio. Ahora va a entrar él al tema de cómo lo logró, qué él pasó para continuar firme delante del Señor, mantenerse en la fe del Señor y con buen testimonio. Entonces, la iglesia no debemos perder tiempo en lo que Pablo está diciendo, en este tipo de cosas, ¿verdad? Como el partidismo, las contiendas, las divisiones, ¿no? Cuando esto ocurre, inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto y por eso Pablo se metió directamente con ellos. Que el propósito de la iglesia no es tener ni concentrarse en conflictos internos. Ahora, pastor, usted me está diciendo que cuando hay problemas me tengo que tapar los ojos, que me tengo que tapar los oídos, que me tengo que hacer la vista gorda, que tengo que darle la espalda a esto, ¿eh? Que tengo que irme, que tengo que abandonar el barco. No. Lo que estamos diciendo aquí, lo que Pablo realmente está tratando de decir aquí, es que la iglesia no existe para estar ocupada en problemas internos. Que cada persona tiene el Espíritu de Dios, cada persona tiene la palabra del Señor, cada persona, cada creyente tiene a Cristo Jesús y es capaz de resolver las situaciones internas. Ejemplo, si aún las personas, o un ejemplo muy claro, una familia que no conoce a Cristo, papá, mamá, tiene un hijo, tiene una hija, y ninguno es cristiano. Cuando se da un problema en la casa, lo normal, si hay un problema en la familia, en su casa, ¿qué es? Bueno, la mayoría pelea, ¿verdad? Sí, pelean, ¿verdad? Se tiran los platos, golpean la puerta, se dicen malas palabras, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que hacen? Llega la hora de comer y hay que comer. Y una vez que llegó la hora de comer y hay que comer, ¿qué pasa? Con todo lo que estaban ahí peleando. Aparentemente parece que la comida resolvió el problema, porque todos se sientan a la mesa como que si no ha pasado nada. Ahora, si una persona, escuchen bien, así de ridículo, ¿verdad? Y así de exagerado puede parecer, si una familia que no conoce a Cristo Jesús puede resolver su comida, su problema, sus diferencias, ¿verdad? Después de una pelea, después de un conflicto en el hogar, y calmarse y sentarse juntos y comer juntos en la mesa, y después irse a dormir como que no ha pasado nada, pues cuánto más en la iglesia del Señor, que tenemos la ayuda de la palabra del Señor, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos una experiencia, que tenemos sabiduría, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad?, el gozo y la paz del Señor para compartirla. Y lo más importante, que tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para solucionar cualquier conflicto. Así que el apóstol Pablo
entiende que en la iglesia, ¿verdad? Cuando hay problemas, debemos resolverlos. Si antes, cuando no estábamos en los caminos del Señor, pues teníamos buena voluntad para resolver. Ahora, teniendo tantos recursos, teniendo tantas herramientas de parte de Dios, en la iglesia del Señor debemos hacerlo. Ahora, si los problemas no se solucionan, ¿verdad? Es que simplemente los hemos dejado que crezcan. Los hemos dejado avanzar, no los hemos tratado a tiempo. Pero eso no es la voluntad del Señor. Mientras más pronto podamos resolverlos, hay que hacerlo. Ahora, es que yo estaba esperando que mi pastor resolviera. Yo estaba esperando que tal o cual hermano dijera algo. Así no funciona, ¿verdad? Cada uno es un representante de Cristo Jesús y cada uno puede aportar una bendición, cada uno puede aportar una palabra de sabiduría, cada uno puede aportar una solución de parte del Señor. Por lo menos decir, no estoy de acuerdo, eso no funciona así. Ya con decir eso, mucha gente reacciona. Ahora, Pablo, ¿verdad?, está diciendo que esos conflictos pueden ser solucionados siguiendo la palabra y el espíritu y el sentir de Cristo. ¿Escucharon? Esos conflictos que hay en la iglesia, esta situación que ellos tienen, puede ser solucionado siguiendo la palabra, el Espíritu de Dios que está en cada creyente, porque somos templo del Espíritu Santo, y el sentir de Cristo. Cuando hablamos del sentir de Cristo, ¿a qué nos referimos? Algo como esto. ¿Cristo aceptaría esta situación? Y si no la aceptaría, ¿cómo la resolvería? Entonces tenemos ya ahí una pauta y Biblia. En el reino de los cielos, y eso incluye la vida de la iglesia local, nadie es más que nadie. Y muchas veces los problemas en una iglesia local surgen por esta actitud. Nos reunimos en torno a Cristo y no a los hombres. Otra vez, muchos de los problemas que ocurren en la iglesia, como pasó en Corinto, se generan a causa de esto, ¿verdad? Que nos reunimos en torno a los hombres. Lo que dicen los hombres, lo que hacen los hombres, y no lo que Cristo, ¿verdad?, ha dicho y ha hecho en su palabra. También, una causa de problemas en la iglesia local y en un creyente o en un grupo de creyentes es que olvidan que el fundamento de la iglesia es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y si todos nos dejamos dirigir por la cabeza de Cristo, que es Cristo, y nos dejamos guiar por la mente de Cristo, cualquier problema se va a reducir al mínimo. Entonces, el propósito de la iglesia, en realidad, y es lo que Pablo está tratando de decir aquí, con todo lo que él va a continuación decir en el verso 9, 10, 11, 12 y 13, que el propósito de la iglesia realmente es cumplir con la gran comisión que Cristo mandó, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y aquí dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Una vez que una iglesia se sale de ese propósito, se le hace muy fácil tener problemas internos. Porque ya quitó sus ojos de Cristo, ya quitó sus ojos de la voluntad de Cristo, ya quitó los ojos de la meta de Cristo para la iglesia local. Y si una iglesia no hace esto, se estanca y comienzan los problemas internos. Y si una iglesia no hace esto, por otro lado, y si una iglesia sí hace esto, por otro lado, entonces también van a comenzar sus problemas, pero sus problemas externos. Ahora, entre los problemas internos y los problemas externos que pueda tener una iglesia, ¿qué es lo mejor? Sí, vamos a tener problemas en todas partes. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, aunque tenemos a Cristo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el sentir de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Pero ¿dónde van a haber o dónde realmente deberían haber los problemas? Si vamos a seguir a Cristo como debe ser.
Pablo está diciendo aquí, no dentro de la iglesia. No problemas internos. Resuélvanlos pronto. Pablo sabe que, bueno, pues como en todas partes, y no hay iglesia perfecta, como en todo matrimonio, van a haber problemas. Hay que madurar, hay que crecer, hay que resolver las cosas. Solo que no hay que dejar que esto crezca, ¿verdad? Y pues le creen una enfermedad incontrolable a la iglesia. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor y seguimos el plan y el propósito del Señor, que es la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, por supuesto que vamos a tener problemas. El diablo no quiere que prediquemos la palabra del Señor, ¿verdad? El mundo nos rechaza y el mundo se vuelve en contra de la iglesia cuando hacemos exactamente lo que Cristo quiere que hagamos. Así que eso va a generar problemas. Ahora, la iglesia tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a hacer una iglesia donde vamos a estar aquí con la cabeza metida en los problemas entre nosotros, o simplemente vamos a experimentar y vamos a sufrir los problemas que la iglesia tenga por hacer la voluntad de Dios de las cuatro paredes para afuera? ¿Ah? Cuando los problemas son internos, el foco de infección es más grande. Pero cuando los problemas están afuera, ¿verdad? Por lo menos usted puede respirar un poco de oxígeno. Adentro son más rápidos. Y adentro, exactamente, adentro los problemas crecen mucho más rápido. Afuera van a haber los problemas, pero cuando usted está sirviendo al Señor afuera, va a tener problemas, pero al mismo tiempo va a tener el gozo, la paz, la alegría de ver que cómo las personas van siendo salvadas, aun cuando esto traiga persecución, traiga aflicción, traiga dolor. Pero otra cosa es experimentar dolor, aflicción, persecución y todo tipo de enfermedad espiritual hacia adentro. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo tener una enfermedad de la piel que la podemos curar con alguna medicina, que tener una enfermedad en el corazón como la amargura o lo que usted quiera, lo que quiera, ¿verdad? Pablo comienza en esta sección diciendo lo que él piensa. Si ven el verso 9, dice, porque según pienso, dice él, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y esta palabra, ¿verdad? Pensar, en el griego es la palabra dokeo, que significa opinión, suposición, lo que le parece, lo que se puede evaluar, cómo se determina algo. Al apóstol Pablo le parece, él está percibiendo algo, ¿verdad? Y va a dar él su opinión, cómo él la percibe, ¿ah? Cómo él está viendo a Dios obrar. Él no está diciendo, Dios me dijo, él no está diciendo eso. Está diciendo, miren, en mi caminar con Dios, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, que está ocurriendo, ¿verdad?, en la iglesia, y les quiero compartir a ustedes esto, dice. Entonces, en su interpretación de la vida cristiana, que de hecho sea de paso, es una interpretación correcta la que nos va a dar aquí el apóstol Pablo en los versos 9 al 13, esto es lo que él y otros hasta ese momento han vivido por causa del nombre de Cristo. Él va a compartir algo que le va a ayudar a la iglesia a solucionar estos problemas internos. Así que Pablo ha desarrollado, por vivir el Evangelio y por vivir para Cristo y por modelar para la iglesia, algunos conceptos en su mente. Y vamos a compartir 4 de ellos, que son los que queremos ver esta noche. Número 1, el concepto del espectáculo. Pablo tenía claro, ¿verdad?, el concepto del espectáculo. Ahora, no estamos hablando que en la iglesia, ¿verdad?, tienen que haber espectáculos, tienen que haber presentaciones de show. No. Él habla de que su vida es un espectáculo. Ahora, ¿qué es lo que es un espectáculo? No es que se va a convertir en un payaso, ¿verdad? No es que él se va a convertir aquí en una atracción, como si la iglesia se tratara de un circo. No. Es en el sentido, ¿verdad?, como todo espectáculo, como toda atracción, donde toda la gente pone sus ojos. Y la gente, y hermanos y hermanas en Cristo Jesús,
No solamente lo está diciendo a la iglesia de Corinto, lo está diciendo a la iglesia de hoy. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero debemos tener más conciencia de esto, de que para empezar espiritualmente estamos siendo vistos por la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estamos siendo vistos por los ángeles de Dios. Estamos siendo vistos también por los ángeles, no todos al mismo tiempo, que no pueden, y demonios del mundo de las tinieblas, y por el mismo diablo. Pero también en este mundo físico estamos siendo vistos por el mundo, por aquellos que no conocen al Señor. Y estamos siendo vistos por otros creyentes. Entonces, el primer concepto del apóstol Pablo, ¿verdad?, es el concepto del espectáculo que vemos nosotros en el verso 9. Dios le dijo a Pablo, escuchen bien esto, desde el principio de su llamado al apostolado, a los gentiles que él sufriría. Que la iglesia lo iba a ver sufrir y que el mundo lo iba a ver sufrir y que el mundo lo iba a hacer sufrir a él. Y que también la iglesia a la cual él hizo sufrir también lo harían sufrir de alguna manera. Así que por todos lados él sabía, vamos a decirlo así, lo que le venía. Ahora, Dios le avisó a eso, para que él fuera fiel en medio de todas las circunstancias futuras que iban a venir a su vida. Y de hecho, él lo fue. Yo quiero leerles algo, antes que me olvide, que lo noté en mi teléfono, y que es, le tomé una foto y quería leérselos ahora. No sé si ustedes sabían, ¿verdad?, que el profeta Isaías fue cortado a la mitad con una sierra. Y a menudo nos quedamos perplejos e incluso queremos salir de la presencia de Dios y dejar su obra porque escuchamos algunas cosas. Queridos hermanos, dice, Isaías fue cortado a la mitad por predicar la palabra. Juan tirado en una olla de aceite hirviendo. Pedro crucificado de cabeza hacia abajo. Esteban apedreado. Pablo decapitado. Y solo recordando que las familias cristianas enteras eran juzgadas en el Coliseo y tiradas a los leones hambrientes por no negar el nombre de Cristo. Eran devorados vivos mientras un público miraba y aplaudía. Por otro lado, nosotros haciendo berrinche porque un hermano o una hermana está hablando mal de nosotros o no nos ha saludado. Ahora, Pablo entendía esto y él dice, mire, yo no quiero que ustedes estén teniendo problemas ni porque los saludan, ni porque algún hermano les dijo algo, o porque hay alguna división o algún problema en la iglesia. Yo les voy a demostrar, dice el apóstol Pablo, que un creyente y una iglesia tiene que ser a toda prueba, porque así Dios me llamó a mí, y me llamó para ser ejemplo a la iglesia del Señor en cualquier situación que ésta esté. En 1 Corintios capítulo 4, verso 9 dice la palabra del Señor. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, ¿sí ven la palabra? Exhibido, espectáculo. A nosotros los apóstoles como postreros, o sea, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Wow. A los ángeles y a los hombres. Yo nunca me voy a olvidar de las palabras del rector de mi seminario. En cuanto al hecho de que no importa el tiempo y la edad que tenemos en los caminos del Señor. Puedo tener un día de convertido, puedo tener 10 días, puedo tener 10 años, puedo tener toda la vida de caminar con el Señor. Pero donde yo pienso que no me están viendo, siempre van a haber dos ojos, decía él. Siempre van a haber dos ojos que te están viendo. Y eso es verdad. Donde usted cree que no lo están viendo, siempre va a haber alguien que lo va a estar viendo. A mí me toca recorrer mucho la propiedad, ¿verdad? Y a veces me he pegado algunos sustos porque como tiene tantos edificios, son 7 edificios aquí, y pues tiene muchas esquinas y no todo es una sola unidad, están todos separados. Y a veces recorriendo y voy apurado, pues me encuentro con alguien que está sentado y prácticamente escondido, ¿verdad?,
ahí. Siempre hay alguien que lo está viendo a uno. Otras veces he pasado y no me he dado cuenta hasta que de regreso voy, me acerco a la persona y me dice, no, yo estaba aquí, yo sí lo vi a usted pasar, pero yo no lo vi, yo no lo vi. Entonces la gente nos ve aunque nosotros no los veamos. Siempre hay dos ojos que nos están viendo. Siempre vamos a estar siendo exhibidos, siempre vamos a estar siendo un espectáculo al mundo. Estamos expuestos realmente, es lo que quiere decir aquí. Ahora, Pablo piensa que es Dios el que nos muestra a la gente, tanto a la iglesia como a los de afuera de la iglesia. Dios intencionalmente quiere que nos vean. ¿Recuerdan el Señor Jesús cuando dijo, verdad? ¿Dónde se pone la luz? Dice, ¿debajo de la cama? ¿Debajo de la mesa? ¿Ah? No, dice, la luz se pone en lo alto, ¿verdad? Como el faro, para que todos la vean. Así quiero que los vean a ustedes, dice, quiero que los hombres vean las buenas obras, ¿verdad? De Dios en ustedes. El cristiano no puede ser un agente secreto, no se puede convertir en un espía, en alguien que es anónimo, alguien que no lo podemos identificar. Es todo lo contrario. Cuando venimos a Cristo Jesús, es cuando más expuestos estamos a la vista de todo el mundo. Es Dios el que nos muestra, nos señala para ser vistos. Y parece que algunos piensan que se pueden esconder o hacer cosas escondidas. Pero el apóstol Pablo dice, no, así no funciona la vida cristiana. Para probarle a la gente, mire, esta es una de las cosas que Dios piensa el apóstol Pablo. Él está pensando, ¿verdad?, en su experiencia y como él ve a Dios obrando en la iglesia, es que él expone a la gente, a los creyentes, para probarle a la gente que nos está viendo el tipo de personas que Dios nos ha hecho. En otras palabras, donde quiera que vayamos, dentro o fuera de la iglesia, somos representantes de Cristo. Vamos a decir quién es Cristo para nosotros y quién es Cristo para cómo podría ser Cristo para ellos. En las dos cosas. Y el mundo, en este sentido, nos ve como un espectáculo. Estamos siendo exhibidos. Nosotros debemos prepararnos. Si pensamos que dentro de la iglesia nadie nos va a ver, espere que alguien llegue a la iglesia. Cuando una persona que es un inconverso llega a la iglesia, lo primero que ve es lo que no está bien. Lo último que ve es lo que está bien. Y eso es porque esa es nuestra naturaleza humana. Tenemos la tendencia de ver lo malo primero y no lo. Si yo en esta hoja, ¿verdad?, le hago un punto, ¿verdad?, yo le pregunto qué es lo que usted ve. Y usted dice el punto, pero nadie me va a decir veo infinidad de puntos blancos. Entonces, inmediatamente usted ve el punto negro, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza, nos fijamos en el detalle. En la iglesia del Señor es exactamente igual. Es interesante que Pablo siempre ve su vida como alguien al que como alguien que tiene que vernos. Ve su vida y la de la iglesia. Él no se veía a sí mismo ni a Dios escondiéndolo. Al contrario, él se veía a Dios moviéndolo. Y él quería que Dios lo viera y que otro lo viera, ¿no? Aún más, Dios, recuerden el caso cuando se acercó a alguien, ¿verdad?, y le dijo, mira, con estas cadenas te van a atar, no vayas a tal parte. Y él dijo, no me importa, o sea, ¿cuál es el problema? Si Cristo sufrió por mí, ¿acaso yo no voy a sufrir por él? Y vino y fue, aun cuando él estaba expuesto y le habían dicho lo que iba a pasar.
De ahí sale su concepto de que como cristianos somos cartas que pueden ser leídas por otros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2 al 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida, es decir, expedida para ser expuestos por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este versículo 9 que estamos estudiando es una ilustración tomada de una marcha triunfal romana. Esto de estar expuesto, de ser exhibido, ¿no? Donde los prisioneros condenados, los cuales eran usualmente muertos en la arena romana, eran exhibidos en un desfile de victoria romana. O sea, cuando a los cristianos se los mataba, los romanos eso lo consideraban como una victoria. No es que para nosotros eso era una victoria, pero para ellos sí. Era como derrotar o derrocar el cristianismo. Ser espectáculo al mundo, como lo fue en la arena romana, era para burla, para entretenimiento, para escarmiento, para que los romanos no se hicieran cristianos. Entonces, si nosotros vamos a estar siendo exhibidos y siendo espectáculo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, nosotros vamos a animar o desanimar a la gente para que sean o no sean cristianos. Si usted afuera de la iglesia, a pesar de ser un espectáculo, de ser exhibido en medio de una prueba, la gente va a estar viendo cómo usted sigue a Cristo. La gente va a estar en la mente de ellos, van a estar diciendo: dime dónde está tu Dios. Dime quién es tu Dios. Muéstrame a tu Dios ahora que la cosa está difícil. Porque muchos van a decir, porque la verdad es que una cosa es que lo que tú hables y otra cosa es lo que tú vivas. Y si Dios te puede ayudar, mucha gente piensa así: voy a considerar tu Dios para que sea mi Dios. Hay otros que no. Simplemente el único propósito de ellos es burlarse de nosotros, hacer escarmiento, entretenerse con nosotros. Pero en la medida que nosotros hacemos lo correcto, podemos crear un impacto en la vida de ellos. Sin embargo, en la fe espiritual, como Dios y los ángeles y el pueblo de Dios debe de ver esto. Es una victoria. ¿Verdad? De verdad es una victoria, aun cuando los otros realmente se estén burlando de nosotros. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, a los ojos de los hombres, fue una pérdida, fue una derrota y un fracaso. Pero en realidad fue la victoria de Dios para nuestras vidas. ¿Recuerdan Colosenses capítulo 2, verso 15? Dice: y despojando a los principados, cuando Cristo murió, dice: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió, no como equivocadamente dijo el Papa hace un par de meses atrás, que la muerte de Cristo fue un completo fracaso. La Biblia dice que fue la muerte de Cristo, aquí está Colosenses capítulo 2, verso 15, que triunfó, que la muerte de Cristo fue algo triunfante, que en la cruz Cristo triunfó y que exhibió públicamente, que despojó, que venció, que derrotó no solamente a la muerte, al pecado, al mundo, a Satanás, sino a todos sus principados y a todas sus potestades. La muerte de Cristo en la cruz no fue una derrota, fue una victoria triunfante, nos dice la palabra del Señor. Ahora, esto nos lleva al segundo concepto. El primer concepto fue el concepto del espectáculo. Pero aquí, en el siguiente versículo, en el versículo 10, vemos el concepto del amor que tiene Pablo en medio de esta situación. El concepto del amor de Pablo es el amor de Dios por su pueblo.
un amor sacrificial, un amor preferencial no por uno, sino por los demás, un amor donde Él está dispuesto a quedar mal o ser mal visto a fin de beneficiar a otros. ¿Qué tal? Se requiere cierto nivel de madurez, ¿verdad?, para uno quedar mal a fin de que al que ama quede bien. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, una frase que tenía mi suegro. Mi suegro decía, ¿verdad?, écheme la culpa a mí, decía, cuando se trataba de poner los puntos sobre las i. Usted le decía a mi suegra, haga lo que tiene que hacer, diga lo que tiene que hacer, y si le dicen algo, usted écheme la culpa a mí. Pero eso lo hacía por amor, para protegerla a ella, y él dar la cara, él dar el pecho, como se dice. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? A su hija también se lo decía, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos va a decir aquí en el verso 10. Que él era capaz de aguantar lo que sea por amor a los hermanos, a fin de que ellos quedaran bien, continuaran creciendo, se siguieran agarrando del Señor, que aprendieran de su ejemplo, de su valor, ¿verdad? Del valor que hay en seguir a Cristo, aún en las peores circunstancias, ¿verdad? De hecho, es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo, delante de los ojos de Dios, Él se pone delante de los ojos de Dios para cubrir nuestro pecado. Porque Dios no puede ver nuestro pecado, Dios no nos puede aceptar con pecado. Pero Él muere por nosotros justamente para ponerse delante de nosotros, ¿verdad? Y convertir toda nuestra injusticia en su justicia para tapar, perdonar y echar a un lado nuestro pecado y tener el perdón de Dios y ser aceptados por Dios. ¡Wow! Y es nuestro abogado. ¿Perdón? Y es nuestro abogado. Exactamente, también es nuestro abogado, ¿no? Ahora, normalmente los abogados, ¿verdad?, cuando te preguntan a ti, oye, ¿tú lo hiciste o no lo hiciste? ¿Eres culpable o no eres culpable? Y la cosa más difícil, ¿verdad?, es que un acusado diga, no, yo sí soy culpable. Bueno, la mayoría de nosotros no dice que somos culpables, ¿verdad?, hasta que nos arrepentimos. Pero Cristo, sabiendo que somos culpables, fue y murió en la cruz del Calvario para defender nuestra causa. Ese es el verdadero Dios. Y ese es el verdadero amor. Mira lo que dice el verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¡Wow! Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Más vosotros prudentes en Cristo. ¿Sí ven el contraste? Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. ¡Wow! Ellos como apóstoles, ¿verdad?, estaban dispuestos a ser maltratados, a ser vituperados, insultados, que se burlaran de ellos, que fueran escarnecidos, que los ofendieran, que los escupieran, que los castigaran, que los metieran en prisión, con tal de que la iglesia del Señor, los hermanos que iban ganando para Cristo, pudieran seguir adelante y aprendieran en cualquier circunstancia a estar firmes en el Señor. Él se gozaba en esto. ¡Wow! Entonces, claro, es que ellos eran apóstoles. Sí, pero ellos tienen la misma palabra que nosotros tenemos. Ellos tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Ellos tienen el mismo Cristo que nosotros tenemos. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. Por eso nosotros como hermanos mayores en la fe, ¿verdad?, porque siempre vamos a tener un hermano menor y siempre va a tener un hermano mayor que nosotros, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad. Porque ¿saben por qué? Como dice el apóstol Pablo aquí, usted está siendo exhibido, usted es un espectáculo, siempre alguien lo está viendo y usted tiene que modelar, ¿verdad?, para esa persona. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio, aunque le duela, usted no se va a quebrar ni va a dañar su testimonio para que sea de bendición a su hermano. La expresión ser insensatos que aparece aquí, del griego moros, significa impíos, sin Dios,
infiel, irreligioso, profano. Dice, nosotros somos insensatos, o sea, nosotros los apóstoles parecemos ante la gente que no conoce al Señor por causa de ustedes, para bendecirlos a ustedes, impíos, sin Dios, infieles, irreligiosos, profanos. Ahora, no quiere decir que Pablo era tonto, ¿no? Pero él, en la sabiduría de Dios y en el amor de Dios, estaba dispuesto a ser considerado en aquellos que lo están viendo, que no son cristianos, un insensato, un tonto, como si alguien que no conocía a Dios, como si alguien que no tuviera a Dios inclusive, pero con tal de bendecir a los hermanos. Al revés, es como la gente lo percibía, ¿eh? Por ejemplo, la gente lo percibía como un insensato. ¿Pero por qué? No porque era tonto y no porque no tenía a Dios. No porque realmente no era en su debilidad fuerte delante del Señor. Sino porque él predicaba y practicaba, las 2P. Predicaba y practicaba. ¿Qué cosa? Cosas como estas, por ejemplo. Él decía, y lo hacía, que mejor es vencer el mal con el bien. Eso para los que no conocen a Dios, para el mundo, es una ridiculez, una tontería. En eso no hay nada de sabio. Pero para nosotros que conocemos la palabra y al Señor, sabemos que eso es lo mejor que hay. Otra cosa que hacía el apóstol Pablo, dejar que Dios se vengara. Él decía, no os venguéis por vosotros mismos. Él repetía lo que Cristo hizo. No solamente lo que dijo, sino lo que Cristo hizo. Cristo se podía vengar en la cruz, bajarse de la cruz y traer 1.000.000 de legiones y hacerlos a todos chicharrón, por supuesto. ¿Lo hizo? No. Pablo aprendió también eso. Y usted y yo debemos también aprender eso, aunque la gente nos diga, cuando no nos venguemos y cuando no le metamos la punzada a alguien que nos punzó, hagamos lo correcto. ¿Ah? Porque alguien nos está viendo. Alguien va a entender cómo funciona el amor de Dios en nosotros. Otra cosa, bendecir al que lo maldice. Pablo enseñaba eso y de hecho lo hacía. Amar y ayudar al enemigo y así sucesivamente. Cosas que afuera, que la gente, los gentiles o los impíos, los que no conocen a Dios, eso le parece la cosa más ridícula del mundo, la cosa más tonta. De hecho, a mí me lo han dicho. Mira, yo no soy cristiano porque tú, ¿cómo estás perdonando a esa persona que te ha hecho tanto daño? Yo no voy a ser cristiano porque mira, tú has tenido la oportunidad de vengarte y hacer que esa persona te pague y tú te has olvidado de ese asunto, lo has echado en el olvido y te reúnes a comer y a tomar café con esa persona. Eso es una locura. Eres un insensato. Sí, pero si yo no hago eso, no estoy representando a Cristo. No estoy representando mi iglesia. No estoy representando correctamente la palabra del Señor. No estoy haciendo la voluntad del Señor. Así que todo esto es insensatez, aquellos que no conocen al Señor. Todo esto no está bien para el mundo y no lo puede entender. Y por eso lo consideran un insensato a él y a los que actúan como él. Bienvenido a la iglesia del Señor, al reino de Dios. La idea era vivir a Cristo en la más alta dimensión, en el mejor nivel, vivir a la estatura de Cristo, aunque haya que pagar un precio de desprestigio o pasar por tonto y no espiritual, por no ser alguien que actúa con lógica. Una es la lógica de este mundo, una es la lógica y la sabiduría de este mundo, y otra es la lógica y la sabiduría espiritual de Dios en su palabra, en su iglesia, en aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Pablo modelaba su vida así para dar el mejor ejemplo posible para que otros quedaran bien y dejaran bien el nombre de Cristo. Observen los contrastes aquí en el verso 10. Somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, dice. Wow. O sea, que me la tiren duro, pero yo voy a mantener fiel al Señor, pero para que tú aprendas lo correcto.
para que la gente llegue a decir que tú sí eres prudente, bíblicamente hablando. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. ¿Débiles por qué? Porque el apóstol Pablo le pasaba metido preso, le daban azotes, lo maltrataban, pasaba hambre, frío, de todo tipo. Por supuesto que eso debilita a cualquiera, pero por amor al Señor él se afirmaba en eso. ¿Pero para qué? Para mostrarle ejemplo a otros de cómo caminar la vida en Cristo, de que nada, ni la cosa más que más nos debilite en este mundo, nos puede realmente separar del amor de Dios. Nada. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Interesante. ¿Qué tipo de amor tan grande tenía el apóstol Pablo, verdad? Por Cristo y por los hermanos. Ahora, hemos visto ya dos conceptos. Uno es el concepto, ¿verdad?, del espectáculo. Esto es el concepto del amor y estar dispuesto a por amor quedar mal. Y ahora vamos a ver el tercero, son cuatro los que vamos a ver. El concepto del padecimiento. Ajá, eso no lo quiero escuchar. Bueno, pero lo vamos a compartir igual. Pablo lo que está tratando de decirle a los hermanos de la iglesia de Corinto es que no deben martirizarse por peleas y divisiones internas. No vale la pena. Somos hermanos en Cristo y así como Cristo nos ha perdonado, debemos perdonarnos los unos a los otros y resolver los problemas internos de la mejor manera posible. Miren lo que dice aquí, el 1 Corintios capítulo 4, versos 11 y 12. Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Andaban arrancando de un lado para otro. Y el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Este es el concepto del padecimiento. ¿Por qué? Porque Pablo y los apóstoles estaban dispuestos a padecer otra vez para que la gente viera el nivel de amor que tenemos con el Señor, para que nadie fuera de tropiezo, para que nadie se fuera a desanimar, para que nadie fuera a arrancar, para que nadie tirara la toalla, para que aun si el mismo Satanás nos zarandea, podamos ser fieles. ¿Recuerdan ustedes que el mismo Señor Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces, ¿verdad?, le dijo a Pedro, antes que te vayas, yo sé que tú me vas a negar, pero le dijo al final, yo he orado por ti para que tengas fe, porque Satanás te va a zarandear. Ahora, el zarandeo de Satanás, que está hablando ahí, la palabra de zarandear es ¿cómo se llama esto? Es como una especie es un trillo que se usa en el campo para coger la paja, o el trigo mismo, la paja que tiene el trigo. Y la manera en que hacían eso, ¿verdad?, es que metían hasta el fondo el trillo y lo lanzaban hacia el aire. Y volvía a caer y lo volvían ¿cómo se llama?, a levantar al aire. Y en ese proceso lo que hacía es que los granos de trigo caían porque son más pesados y el viento se lleva la paja. Y ese era un trabajo arduo, un trabajo fuerte. Bueno, más o menos así era lo que Satanás iba a estar haciendo. El asunto es que Satanás no se daba cuenta que estaba dejando que cayera el trigo y la paja se estaba yendo. Literalmente como... Y ese grano que caía, ese era el grano que iba a dar fruto. Moría y luego daba fruto. Y por eso el apóstol Pedro luego pudo tener un compromiso, ¿verdad?, y ser sensible a Cristo y seguirlo hasta la muerte. No importa cómo lo mataran. Pablo les dice que ya tiene bastante carga con los padecimientos que le vienen tratando que le vienen a él, ¿verdad? A él tratar de predicar y fundar iglesias en diferentes ciudades. Le dice a los hermanos que no sean carnales ni niños, ya vimos eso en el capítulo 3, que ellos pueden resolver estos asuntos sin poner los ojos en los hombres,
sino en el avance del Evangelio a los que no le conocen. No lo hace para sacarles en cara nada, sino para que vean que es fácil estar cómodos entre los hermanos y hacer grupitos en la iglesia, pero que ese no es el Evangelio. Él está diciendo, mire, el Evangelio es estar en la línea de fuego, ¿verdad? Pasando este tipo de cosas que yo estoy pasando, ¿verdad? No porque sea masoquista, sino que al predicar a Cristo, la reacción de los que están afuera me van a exponer a todo este tipo de padecimientos. Así que Pablo les explica que él se mantiene firme a pesar de la persecución. Dice, hasta ahora, mientras yo le estoy escribiendo la carta, de la última vez que los visité hasta que cuando los vuelva a visitar de nuevo, todavía estoy experimentando este tipo de cosas, pero sigo predicando a Cristo, sigo haciendo la voluntad de Dios, sigo dando buen ejemplo a la iglesia y a los creyentes. A pesar de las cosas que se agolpan contra él, que ellos en realidad están disfrutando de las bendiciones, dones y recursos que Dios les ha dado, y que por lo tanto no deben perder tiempo ni energía en algo que no debe pesar en la iglesia, no debe pasar en la iglesia, ni pesar, como son las divisiones, contiendas y partidismo. Eso hay que solucionarlo rápido, porque afuera hay otro tipo de problemas, ¿verdad?, que vienen por causa de llevar el Evangelio a los que no le conocen. La expresión final del verso 12, si ustedes fijan, del verso 13, es conclusiva. Dice, padecemos persecución y la soportamos. Es conclusiva. Y debe ser para adoptar una conducta y estilo de vida en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Padecemos persecución y la soportamos. O sea, nos mantenemos firmes, resistimos, no nos separamos del Señor, no dejamos que eso nos separe del amor de Dios. Por el contrario, para nosotros es un privilegio sufrir por Cristo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, a fin de que ustedes se mantengan firmes también. Y el último concepto, ¿verdad?, el concepto de valor. Esto sí fue un poquito, les voy a confesar aquí entre nosotros, un poquito chocante para mí, por lo que descubrí. Pero es lo que la Biblia dice, y ahí está. Vamos a mirar el verso 13. De una cosa estaba muy claro Pablo, ¿verdad?, y apela a estos hermanos en este asunto, es que el reino de Dios no consiste en reconocimientos, medallas y galardones en este mundo. Por el contrario, va a ser al revés. Miren lo que dice el verso 13. Nos difaman y rogamos. Ahora, cuando decimos y rogamos, es oramos por aquellos que nos difaman. No es que me difamaron y yo empiezo a rogar que no me desacrediten. No. Con todo y estar desacreditado, con todo y estar con la moral baja, con todo y estar avergonzado, con todo y estar pues con mala reputación, ¿verdad? Injustamente, pero igual, me la han dañado, vamos a decirlo así. Igual yo sigo rogando al Señor por esa gente. Dice, hemos venido a ser hasta ahora, otra vez. O sea, hasta ahora es lo mismo que está diciendo en el verso 11 y 12. Que están padeciendo hambre, que están padeciendo eso. Y dice, y hasta ahora, vuelvo a repetir de nuevo. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ustedes saben lo que es la escoria, ¿verdad? Una escoria, ¿verdad?, es un metal, un pedazo de metal que ya no sirve, que fue puesto en una fragua, en un horno, ¿verdad? Y lo que se quemó, que solamente está afuera, generalmente eso se saca con una lima, con un martillo, con un cincel, con lo que sea. Y eso se bota y no se vuelve a usar nunca más. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo está diciendo eso. Y todo esto lo está diciendo por amor al Señor, por amor a la iglesia y porque sabe que la gente en el mundo y en la iglesia lo están viendo. Y él está dispuesto a hacer eso. Escoria.
Y aquí dice, desecho de todos. Ahora nosotros sabemos por qué. Con tal de ganar a Cristo y que otros sean ganados para Cristo. Wow. Tanto que nos cuidamos, ¿no? Tanto que nos cuidamos y queremos quedar bien con todo el mundo. Y al apóstol Pablo eso le importaba un pepino. Con tal de decir la verdad. Hoy en día, ¿verdad? Los pastores, los evangelistas, los misioneros adornan el evangelio para que la gente venga, para que digan qué lindo es el evangelio. Y están creando cristianos débiles, frágiles, que cualquier vientecito pues los lleva lejos al desierto o los ahoga en el mar. En cambio, Pablo está enseñando a ser cristianos, como dicen, de primera línea, de alta calidad y a toda prueba, guerreros de verdad. La primera frase, escoria del mundo, por causa del tiempo no podemos ir más allá, describe algo que queda después de limpiar los utensilios de cocina. Toda esa grasa, toda esa cosa que usted no se la daría ni a su perro, ¿verdad? Que simplemente la pone por el triturador o la pone en el basurero. ¿Ah? Literalmente es eso, significa eso. Limpiar alrededor y por todos lados. Bueno, eso es lo que hacían con la vida del apóstol Pablo. Como dicen, limpiaban el piso con él. Claro, lo veían como un estropajo. Y él decía, ok. Ahora, eso era una reacción a la predicación del Evangelio. La gente se veía en contra de él. Y pues especialmente los que no creían, no se convertían, los que no seguían a Cristo, los que no recibían el Evangelio, eran los que decían esto y lo consideraban a él, ¿verdad?, escoria del mundo. Lo peor, un tipo que no valía la pena. Aparte que la apariencia de Pablo no ayudaba mucho, dicho sea de paso. La implicación aquí está en el trabajo y en la obra de santificación que Dios ha usado a Pablo también en el mundo gentil. Ahora, esto es viéndolo desde el punto de vista espiritual. Si bien es cierto, a Pablo lo ven como la escoria del mundo, como el desecho del mundo, pero también Dios lo ve a él sacando la escoria del mundo, siendo influencia en el mundo, trayendo los valores, trayendo los principios del reino de Dios para ser sal y luz en este mundo, que es lo que le permite al mundo, en cierta manera, tener un poco de luz en medio de su caos, en medio de su pecado, en medio, ¿verdad? Es cierto que la iglesia y los cristianos no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos ser influencia en el mundo, crear un impacto en el mundo. De hecho, mucha gente ha tomado principios bíblicos para la vida de la familia, para la vida de una ciudad, para la vida de una nación, para la vida de una empresa. ¿Eh? Tenemos empresas que están cerradas el día domingo. ¿De dónde salió eso? De la iglesia. Porque el domingo es el día del Señor. Y prefieren dejar de ganar. Y así sucesivamente la lista es larga de influencias, ¿verdad? Que la iglesia, que la palabra del Señor ha traído sobre este mundo. Eso no quiere decir que el mundo, por hacer esas cosas, está convertido, ha nacido de nuevo. No. Pero de alguna manera hemos traído algunos elementos santos a la vida de este mundo que lo benefician y que le ayudan y que no lo hacen en ninguna manera perfecto ni se convierten en cristianos. Pero de que ayudan a traer una limpieza profunda, ¿verdad? Y en muchos casos hacer un rescate, ¿no? A mi esposa y yo, el día lunes, en la noche, estábamos en una consejería, en un Dunkin' Donut, ¿no? Estábamos ahí a las 7 de la noche, teníamos una cita con una pareja.
Dando una consejería. Dando una consejería, fuimos a dar una consejería. Y preferimos no entrar porque cierran temprano el local y nos quedamos afuera. Y estábamos conversando con estos hermanos, los cuales estábamos aconsejando, apoyándoles, ¿verdad? Orando por ellos, guiándolos en la palabra del Señor. Y vino una pareja en una moto, ¿verdad? Él es judío y ella no, ¿no? Pero era un matrimonio con tres hijos, ¿no? No sabíamos que era. ¿Ya? Nosotros no sabíamos nada, no los conocemos. Y llegaron y empezaron ahí, se sentaron cerca de nosotros, no al lado de nosotros, cerca de nosotros, y nosotros estábamos compartiendo con la pareja que estábamos aconsejando. Y no pasó mucho tiempo, 5 o 10 minutos habrán pasado, y esta pareja, que no son cristianos, el judío y su esposa, nos interrumpieron. Y ellos, como matrimonio, aparentemente estaban pasando por alguna situación y pidieron sus disculpas y nos empezaron a pedir consejería sin saber que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y que estábamos ahí para dar consejería a un matrimonio. Y hablamos con ellos hasta el punto, ¿verdad? Donde ya pues tuvimos que parar la conversación porque el tema se estaba extendiendo. Pudimos compartir muchos consejos matrimoniales con ellos, ¿verdad? Y de la palabra del Señor y nuestro testimonio con mi esposa como En matrimonio. inglés. ¿Perdón? En inglés. Y todo esto en inglés. No fue en español, esto fue en inglés. Y pues tuvimos que parar la conversación con ellos ya, ¿verdad? Después que ya se les había dicho todo lo más importante. Y resultaron animados, mi esposa se quedó con el teléfono de ella, etcétera, quedaron en contactarse, ya se han contactado. Y pudimos seguir compartiendo, ¿verdad? Pues, después, como a las 10 de la noche o más, con la otra familia. ¿Por qué traigo esto, ¿verdad? A colación? Porque ellos no conocen al Señor, no se convirtieron, ¿ya? Pero pudimos compartir aquello con lo cual el Señor nos ha bendecido en nuestro matrimonio. Y sabemos que eso va a ser de bendición de ellos. Quedaron muy contentos y agradecidos. O sea, Dios usó esa circunstancia. Eso fue una circunstancia, una cita con Dios, de Dios. Y fue de bendición, ¿no? Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Se enojen o no se enojen. Nosotros no los conocíamos a ellos y le dijimos exactamente lo que dice la palabra. Lo bueno y lo malo. Lo bueno que estaban haciendo y lo malo que estaban haciendo ellos. Porque ellos preguntaron. Así que bueno, con mayor razón teníamos que decirles, ¿verdad? Una verdad clara. Eso significaba que a lo mejor pues nos podían hasta ofender y maltratar. Pero bueno, ellos son los que empezaron la conversación. Pero a eso me refiero, ¿verdad? Que debemos estar expuestos a ser considerados la escoria del mundo. La gente nos puede desechar, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ayudar a otros que desechen aquello que no es bueno para sus vidas. La segunda frase aquí es el desecho de todos, que también se refiere a aquello que ha salido del raspado o de un proceso de limpieza. Y Pablo dice, conmigo no hay problema con que me digan que yo soy la escoria del mundo y el desecho de todos. Para ellos es algo negativo, pero para mí es algo positivo, porque eso quiere decir que Dios me ha limpiado, que Dios me ha sanado, que Dios ha sacado todo lo malo de mi vida, aunque ellos no lo vean de esa manera. Tarde o temprano se van a dar cuenta, y eso está en las manos del Señor. Así que, al llegar al final de este punto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a esta congregación, ¿verdad? Que están luchando con un problema de partidismo, que están luchando con contenciones, que están luchando con división? Que no vale la pena, ¿verdad? Que afuera, ¿verdad? Vamos a tener otro tipo de lucha, que esa es la verdadera lucha, la batalla de la fe. La batalla de la fe no se da en la iglesia. La iglesia es para crecer en la fe, que es diferente. No para pelear, no para crear partidismo religioso.
Pero afuera se da la batalla de la fe con las diferentes circunstancias cuando somos fieles al Señor y hacemos exactamente lo que tenemos que hacer. Bueno, un punto de aplicación, ¿verdad? Y chequeo de integridad. ¿Hay humildad en mi ministerio o busco protagonismo? Miren el apóstol Pablo lo que hacía. ¿Ah? Él trataba de evitar el protagonismo, porque el protagonismo en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿ah? Crea división, crea partidismo religioso. El segundo punto de aplicación y chequeo de integridad es este. Estoy dispuesto a que otros avancen y yo me quede atrás, no en el sentido de rezagado, sino que yo no sea la figura principal, sino que otros vayan adelante avanzando y creciendo en los caminos del Señor. De hecho, que puedan tomar inclusive mi rol para que la iglesia y la obra del Señor siga avanzando, es algo para reflexionar y pensar. Y para pensar, finalmente, un consejo, ¿verdad? Debemos preferir los conflictos de afuera en el mundo que los de adentro en la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si va a haber algún problema, mire, que no sea dentro de la iglesia. Afuera vamos a tener más que suficientes y debemos concentrarnos en dar nuestro buen testimonio para el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos en esta noche y enseñarnos el nivel y el modelo de Cristo en el cual nosotros debemos estar. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la bendición, la solución de los problemas, donde quiera que vayamos, especialmente, Señor, cuando a veces pueden ocurrir dentro de tu iglesia circunstancias que a ti no te agradan y situaciones que pueden ser problemáticas, Padre. Ayúdanos a ser parte de la solución, trayendo tu palabra, trayendo, Señor, la dirección tuya, la acción tuya, Señor. Asimismo, Padre, pedimos que tú nos ayudes a pagar el precio de amor, de sufrimiento, aun cuando nos desvaloricen afuera, Señor, de la iglesia y en el mundo, donde realmente tú tienes el campo de batalla, oh Dios, para que llevemos el reino de Dios y otros te conozcan. Pedimos, oh Dios, fortaleza, ayúdanos a ser fieles en todas circunstancias y a recordar, oh Dios, que tú nos estás viendo, que los ángeles nos están viendo, que tu pueblo también nos está viendo y que aquellos que no te conocen, Señor, también nos están viendo y que debemos representarte bien a ti y a tu palabra. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.